Saludo, estimados estudiantes de sexto de secundaria, pero también de la modalidad de cuarto de bachillerato de prepara, de todos los centros educativos públicos y privados de nuestra República Dominicana. Les habla la profesora Juana la Antigua y tengo entendido que hasta este momento cada uno de los centros a los que ustedes pertenecen ya han tenido la experiencia de practicar o de practicársele el simulacro de lo que será la prueba nacional de lengua española, de matemáticas, ciencias sociales y naturales. Por esta razón, nosotros en esta oportunidad vamos a estar dando las respuestas acertadas, las respuestas correspondientes al cuadernillo de lengua española. Debemos recordar además, muy importante, que la prueba nacional de lengua española está estructurada por 4 textos y algunas preguntas fuera de las lecturas. Tendremos un texto expositivo que puede tratar acerca de una realidad de la ciencia, de la tecnología, del área de sociales. También encontraremos un cuento o el fragmento de una novela. El cuento no necesariamente tiene que ser de un autor dominicano, puede ser de un autor latinoamericano. También habrá un texto argumentativo. El texto argumentativo que parece que se está prefiriendo en la prueba nacional de español de este año es el ensayo de este tipo. Y por último, una poesía. Pero nosotros vamos a hacer énfasis en el texto expositivo, en el cuento y el texto de carácter argumentativo, en especial del ensayo. Y para esto nosotros vamos a tomar la prueba que sirvió de parámetro para aplicársele el simulacro de las pruebas nacionales. Así que vamos a empezar. Para continuar, distinguidos estudiantes, en el video tutorial que subimos hace unas 2 semanas, estuvimos socializando el contenido de la prueba objeto de práctica, la prueba de lengua española, y no dimos las respuestas de manera acabada, no lo hicimos de manera total, pero sí vimos cómo está estructurada este examen nacional, con el propósito de que ustedes tuvieran una idea acabada acerca del mismo. Pero en esta oportunidad, las distintas respuestas han sido trabajadas, han sido señaladas con el propósito de que ustedes puedan hacer un contraste con lo que seleccionaron en el cuadernillo que se le entregó en su centro y en la hoja de respuesta que les sirvió de modelo. Vamos a comenzar. Sabemos, estas son las instrucciones, ya todos ustedes lo conocen. Hay un ejemplo acá debajo que dice analiza la estrofa y responde los ejemplos 1 y 2. El ejemplo 1, qué tipo de rima hay en la estrofa.
los ejemplos no van a ser trabajados en el cuadernillo. Lo que sirve en este modelo para que sepan cómo van a trabajar en las preguntas con la respuesta adecuada en qué corresponde al documento denominado hoja de respuesta. Este que tenemos acá, en última instancia, esta es la hoja de respuesta. Son 30 preguntas. Entonces, vamos a empezar. Ya veamos, ya yo trabajé esa parte junto con los jóvenes del liceo al que pertenezco. Entonces, los ejemplos, no se les ocurra trabajarlo en la hoja de respuesta. Los ejemplos ya están hechos y hay una partecita donde se explica cuáles son las respuestas que se hacen a partir de los mismos. Vamos a empezar acá. El primer texto, recordando que son 4 textos que vamos a ver, el primer texto dice que trabajemos de la pregunta 1 hasta la 4. Partiendo de la premisa que todos ustedes leyeron cada uno de los 4 textos, es que vamos a dar las respuestas y vamos a socializarlo. El primer texto se titula La vida humana en la Tierra. De la pregunta 1 a la 4. Ya en el video tutorial anterior les había dicho que revisen el título del material, revisen el título. Si tienen que hacer una segunda lectura luego de la primera, háganla y revisen la fuente de extracción. La fuente de extracción nos dice generalmente si la tiene, de qué tipo es la lectura, de qué tipo es el texto que estamos leyendo en ese momento. Entonces vuelvo y repito, partiendo de que ya leímos cada uno de los textos, socializamos la respuesta. Entonces yo espero que tengan su cuadernillo a mano para que revisemos. En la pregunta número 1 dice, de acuerdo al texto, el calentamiento global y los cambios climáticos se producen por, hablamos de una causa, ¿verdad? La emisión de gases de efecto invernadero. Recuerden, no es por la poca inversión en los recursos renovables, y la respuesta C y D, que dice la producción de tornados muy fuertes, la D dice el derretimiento de los hielos polares, no son causas mayores, sino la emisión de gases producto de las industrias de los países desarrollados, sobre todo. De la respuesta es la A. En la pregunta número 2 dice, ¿qué produce el cambio climático? Es decir, cuando hablamos de qué produce, no hablamos de una causa, sino de un efecto. Y en este caso, el efecto que produce el cambio climático son inundaciones imprevistas. O sea, las inundaciones destruyen pueblos completos que sean vulnerables. Fuentes renovables y temperaturas agradables son distractores para que usted se distraiga de la respuesta correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, de acuerdo al contenido de la lectura, el texto es un ensayo argumentativo porque el autor, recuerden que en todo ensayo argumentativo se expone un tema, pero aparte de exponer ese tema va a tener un análisis, una evaluación de la realidad que está planteando, y esa evaluación, ese análisis se va a hacer a través de argumentos que pueden ser de causa y efecto, de ejemplificación, de datos estadísticos, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta es la D. Y en el punto 4, lo que plantea el autor sobre el cambio climático es relevante, es decir, porque es importante las informaciones que dé el autor. Atención, esta pregunta no es literal, la respuesta no está ubicada en un conjunto de palabras.
que tú puedes decir, bueno, esta es la respuesta y está en tal párrafo. Esa respuesta lo que busca es que tú pienses, que analice, que reflexione por qué es importante, por qué es relevante lo que dice el autor. Entonces, sencillamente es porque reflexiona acerca de la importancia de frenar el cambio climático y quiere que todos nos involucremos. No es, la respuesta no es, no es que se hace una crítica a los países como Estados Unidos o China, no señor. Ni tampoco revisar cuáles son las medidas que China ha hecho. Eso aparece en un párrafo. Lo que China ha hecho y lo que Estados Unidos ha hecho aparece en otro párrafo. Es en torno al texto completo. Ver qué es lo que pretende el texto como un todo, hacernos reflexionar a partir de los argumentos que está utilizando. No es una parte del texto, es el texto completo. Esa, de ahí que radica la importancia. Ya entonces, hasta ahí termina el análisis del primer texto. Las preguntas están respondidas. Revisen su cuadernillo. Espero lo correcto es que le hayan sacado copia y que lo tengan a mano. Vamos a pasar al texto número 2. Dice que es de la pregunta 5 hasta la 9. Dice nuevos análisis del ADN de Colón para indagar sobre su origen. Recuerden que el ADN se vincula con la genética, se vincula con la herencia, con lo que nos identifica como individuos en términos de la naturaleza. Dice, como tenemos la premisa de que ya hemos leído el texto, pasamos a la pregunta, a la primera pregunta. Sabemos ya de dónde proviene, de National Geographic, que es una revista científica. Sabemos que es un texto científico, entonces, ¿sobre qué trata el texto? Dice la verdad sobre el hijo de Colón. ¿Se está hablando del hijo de Colón? No, es el origen de Colón. No se habla del viaje que él hizo ni de la fecha en que él nació, sino de dónde puede ser, de qué tierra puede ser el mismo, entre otros aspectos. Dice en la pregunta número 2, en la segunda oración del último párrafo, el conector ya que ha sido usado por el autor para establecer una idea de causa y consecuencia. Miren, ya que, escuchen, ya que, debido a que, gracias a que, por lo que, son conectores de causa para mostrar también un efecto. Si fuera para adherir información a la idea principal, fuera un conector de adición. Y además, si fuera para oponer la primera idea presentada, usaríamos un conector de oposición, por ejemplo, pero, sin embargo, aunque, no obstante, y no son eso. Tampoco nos dicen en primer lugar, luego, más adelante, para usar conectores de orden entre las ideas. Entonces, la respuesta es la A. Pasamos a la 7. Las siguientes ideas están contenidas en el texto. ¿Cuál de ellas es una opinión? Según sus promotores, es decir, no es una afirmación, es una suposición. Según el término según, que es una preposición, según sus promotores, se trata de la investigación científica más ambiciosa, dice el autor del texto. Esa es la opinión que tiene. Las demás son hechos, datos que se tratan de ubicar dentro del texto ya leído. Entonces la respuesta es la C. Pasamos a la 8. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? El propósito que tiene. Bueno, entonces, dar a conocer lo que han hecho los investigadores con los restos de Cristóbal Colón y lo que se pretende hacer para descifrar el enigma de su origen. No se pretende hablar de películas ni documentales. Esa no es la gran intención comunicativa. En términos general,
es que todo el mundo sepa lo que han hecho los investigadores con esos fragmentos encontrados del del navegante Cristóbal Colón, y cuáles son los procesos que se han hecho para poder llegar a la verdad del origen del mismo. Entonces la respuesta es la A. En esta, ¿cuál de las siguientes opciones contiene el resumen de correcto del texto? Seleccionamos la A, no porque se vea larga, mucho cuidado, porque la B también tiene un resumen extenso. La C se asemeja más a una síntesis, y la D pudiera ser el resumen, pero miren, observen aquí. Las oraciones que estructuran ese resumen, esas oraciones prácticamente recogen las ideas más importantes del texto completo. Habla de las diversas teorías en la primera, en la segunda habla de un equipo que sumó el sepulcro donde se cree que está el almirante. La tercera oración habla de lo que se va a hacer con los análisis de ADN, y la última oración habla de que otros investigadores de otras universidades se han involucrado con el proceso para verificar los resultados. La respuesta es la A. Partimos ya con el texto número 3. Dice que desde la pregunta 10 a la 17 son 8 preguntas. El grillo, por la estructura que vemos inmediatamente, por la diagramación que vemos, notamos, miren aquí una intervención, este guión mayor nos da idea de un diálogo, ¿verdad que sí? Continuamos mirando y vemos acá, para cerrar, el lugar de extracción. Carlos Salazar Herrera es el autor. Cuentos de Angustia y Paisaje fue el texto completo donde fue extraído, y tal parece que el autor es costarricense. Aquí debajo, como el cuento es un autor que no es de nuestro país, se colocan las palabras que son propias de esa tierra, de esa nación, y que para nosotros quizás sea de difícil comprensión dentro del texto. Entonces se coloca el significado acá para que lo podamos contextualizar con el cuento. Vuelvo y repito, damos por entendido que hemos leído el texto previamente. La pregunta 10, en la expresión de un puñetazo en el tabique que hizo crujir el armazón. Cuando hablamos de tabique, si buscamos en el diccionario, tabique hace referencia a las paredes de una casa. Él golpeó las paredes del rancho. Porque cuando dice que dio un puñetazo en el tabique que hizo crujir el armazón, hizo que sonara. El armazón es la vivienda donde estaba el indio José. Entonces la respuesta es la C. Golpeó las paredes del rancho. La pregunta número 11, ¿cuál de los siguientes detalles identifica el lugar preciso en el que se desarrollaron los hechos? Cuando hablamos de lugar, hablamos de el dónde. ¿Dónde? Exactamente, preciso hace referencia a exactamente, o sea, en qué lugar exacto se dieron los hechos. Bueno, aquí hay la respuesta es la D, paraje solitario, en el ancho playón. Playón es una playa, en el ancho playón de la bahía. Entonces ahí está, recuerden, ahí estaba la casa del indio José. La respuesta es la D. La pregunta número 12 dice, ¿qué detalles permiten identificar el momento en que ocurren los hechos? Cuando hablamos del momento, hablamos del cuándo, hablamos de la época en que se dan los hechos. Del cuento titulado El Grillo. Vamos a ver, es el grillo. Ok, el grillo. Vamos acá, vamos a ver el momento. Entonces vemos, él accionó, ¿verdad?
encendió la linterna, caminaba tras el sueño, cuando no era que literalmente usted va caminando detrás del sueño, es que él trataba de dormir, pero tenía insomnio, ¿verdad? Dice que se fue a acostar. Ahí es el momento en que se están dando los hechos. Es la que más se adecua. Pudiera ser, se arrolló un pañuelo en el pescuezo, dio vueltas al rancho, guardó silencio. La respuesta pudiera ser la A, pero esta es la que más se acerca. La respuesta B y C son distractores para alejar la atención de la respuesta correcta. En la número 13, ¿cuál de las siguientes expresiones denota la soledad del indio José? Soledad, sentirse solo. Dice aquí, su cara se iluminó 2 veces. Recuerden que eso corresponde, la primera, corresponde ya, se va acercando al desenlace. Sin embargo, dice, si al menos tuviera con quien hablar, no había nadie con quien él desahogarse. Recuerden también que su esposa, su mujer había muerto. Y todas esas son situaciones que también le provocaban desasosiego, al punto que no podía dormir, no conciliaba el sueño. La respuesta es la B. Si al menos tuviera con quien hablar. En la 14, ¿cuál es el verdadero motivo de la angustia del indio José? Pudiera ser el chillido del grillo. Lo del chillido, el sonido tremendo que hacía el grillo, es un detonante, pero José tenía una angustia existencial desde mucho antes, que fue el fallecimiento de su mujer. El insomnio era un efecto de todo lo que él estaba pasando. Y el incendio del rancho, recuerden que fue una decisión que él tomó. A él no le angustiaba, al contrario, él se sintió feliz cuando encendió el rancho. Entonces la respuesta es la A. Recuerden que en la 13, él no tenía con quién hablar. Volviendo entonces a la pregunta 15, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la lengua coloquial? La lengua coloquial, como ya sabemos, es el tipo de lengua que utilizamos en confianza, en la intimidad, que no amerita un nivel de expresión formal. Entonces, dice acá, nada, quizás está por fuera. Dice fuera por decir fuera. Entonces, es un tipo de lengua coloquial campesino, propio del lugar donde ocurren los hechos, de las personas de ese lugar. En la pregunta 16, el desenlace de la narración se pone de manifiesto cuando el indio José contempló el rancho ardiendo. Él le pegó fuego. Le pegó fuego porque quería, no era solo deshacerse del grillo, sino de toda la angustia y el sufrimiento que él tenía de los recuerdos. Y el grillo, ¿qué simboliza para José? La pesadilla que lo persigue día y noche. No hablamos, él no tenía alegría. El insomnio que tenía era un efecto del sufrimiento que tenía. La desaparición del rancho fue una decisión que él tomó. Sin embargo, la pesadilla es una pesadilla existencial, que era la soledad, no tener a su compañera. Entonces aquí termina ese texto, que es un cuento. Pasamos al tercer texto, que es para trabajar desde la pregunta 18 hasta la 24. Dice que es un ciclón tropical. Por el título sabemos que es un texto que es del área de ciencias naturales. Habla de un fenómeno de la naturaleza. Y si dice que es un ciclón tropical, vemos que se busca un concepto, una definición, los orígenes de este tipo de meteoro, porque a los elementos como los ciclones
También los ciclones, las tormentas, se le llama meteoro. Porque vamos a continuar entonces, no vamos a entrar para allá. Volviendo a decir, hemos leído el texto. Dice la pregunta 18. Según el contenido del texto, la palabra nomenclatura del párrafo 4 significa, nomenclatura es un término propio del área de naturales y es la relación de nombres con lo que se va a denominar dentro del texto a esos tipos de eventos meteorológicos. Y la respuesta es la B. En la pregunta 19, el tema que se desarrolla en el texto que acabas de leer, si vemos el título decía que es un ciclón tropical. Buscamos aquí el tema que se desarrolla en el texto que acabas de leer. Si vinculamos el título con el tema, vemos que no son los efectos o las consecuencias que provocan los ciclones ni la destrucción de los mismos, sino la formación, cómo se originan los mismos. No cuáles son las causas de una depresión tropical, sino cómo se forman los ciclones. En la pregunta 20, el autor plantea que los ciclones tropicales se producen en, si ustedes se han dado cuenta, este texto tiene las respuestas de manera literal, están colocadas dentro de la lectura, no hay que ir más allá, no hay que reflexionar de forma compleja. Las respuestas son literales, están dentro de la lectura, no hay que reflexionar mucho para saber cuáles son. El autor plantea que los ciclones tropicales se producen en la superficie marina de temperaturas superiores a 27 grados Celsius. Esa pregunta está colocada dentro del texto, es una pregunta literal y muy sencilla. Son búsqueda de informaciones, de datos. Continuando, en la pregunta 21, dice, según el autor, una tormenta tropical se produce cuando, buscando datos nuevamente, la fuerza de los vientos es superior. Miren, arriba le ponen la fuerza de los vientos es inferior y acá abajo le ponen es superior. La respuesta es la B. Y en el punto 22, el autor clasifica los ciclones según la velocidad de los vientos. Si usted se da cuenta, desde que usted está leyendo, se habla de la cantidad de kilómetros por hora en lo que va evolucionando este tipo de elementos meteorológicos. Se dice 63 kilómetros, se habla de 119 kilómetros, entonces son búsqueda de datos dentro del texto. En la pregunta, ok, entonces hablamos, el autor clasifica los ciclones según la velocidad de los vientos, ya hemos hablado de esa parte. En la 23, en la última oración del texto, el autor utiliza elementos de enlace entre las oraciones que indican, se da de enumeración, definición, comparación, ejemplificación, síntesis, adición. Hablamos de contraste, causa, efecto, dos tipos de conectores. Vamos a ver acá. Tenemos pero, que es un conector de contraste, y tenemos debido a, que es un conector de causa y efecto. Y entonces la ubicamos, dice la última oración del texto. Esta que tenemos acá es la última oración del texto. Y ahí fue que localizamos los conectores y la respuesta ya la tenemos acá. La respuesta es la D, contraste, causa, efecto. En la pregunta 24, en el último párrafo, el autor plantea que la velocidad de los vientos disminuye cuando el fenómeno choca con una superficie sólida. Eso está regalado. Y vemos acá, miren acá, está regalado, literal está la pregunta.
dice, pero al tocar tierra disminuye ligeramente la velocidad de traslación y más aún la velocidad de los vientos debido a la fricción con la superficie sólida. Este es uno de los textos más sencillos realmente porque es para localizar datos. Ya a partir de la pregunta 25 se habla de preguntas independientes de la lectura. A veces dice ítems independientes de la lectura. Lo que está aquí no tiene que ver absolutamente nada con los 4 textos que hemos visto. Por cierto, no vieron que se dieron cuenta que los textos eran no eran poéticos, no eran textos poéticos. Sí había un cuento que pertenece a la literatura, pero no había poesía. Vámonos aquí a las preguntas independientes de la lectura. El Cantar del Mío Cid, surgido en 1140, narra las hazañas del héroe Rodrigo Díaz de Vivar. Jóvenes, estudiantes, el Mío Cid fue escrito también, esto es casi seguro, una pregunta que sale muy seguro en la prueba, en los ítems independientes. Don Rodrigo Díaz de Vivar es un héroe. Es un héroe que aparece en esta obra. El autor dicen que fue un tal Pedro Abad, aparece escrito como Per Abad. Otros autores dicen que es anónimo el texto. Este texto es un poema que se va a dividir en 3 partes. El Cantar del Destierro, el Cantar de Bodas y el tercero es cuando ya el Cid recupera absolutamente el perdón de su rey. Cualquiera de esos datos es de vital importancia para que usted pueda obtener la respuesta. Cualquier dato que se relacione con la obra. Pasamos entonces a la pregunta 26. El mester de clerecía y el mester de juglaría, ¿en qué se diferencia uno de otro? Clerecía hace referencia a un grupo de hombres, de clérigos, de hombres preparados que leían, que escribían en cuadernavía. Cuadernavía no es más que versos relacionados con 14 sílabas cada uno. Mientras que el mester de juglaría se caracterizaba porque eran unos hombres que iban de pueblo en pueblo cantando o contando aventuras de personajes que hacían grandes hazañas. Y en este caso, el Cantar del Mío Cid es un cantar de gesta y pertenece, podemos decir, al mester de juglaría. ¿En qué se diferencia uno de otro? Miren acá, el primero tenía un estilo culto y refinado y el segundo un estilo popular. Vamos aquí. En la pregunta 27, la producción más fecunda en el periodo de 1950 al 2000 en la República Dominicana fue el ensayo. ¿Por qué fue el ensayo? Porque fue un periodo convulso, no solo por la búsqueda de la democracia, sino porque muchos autores querían establecer de manera crítica la situación del país. Si pasamos a la pregunta 28, la obra considerada como la principal de Calderón de la Barca y del barroco europeo es La vida es sueño. Todas son de él, pero la más importante es La vida es sueño y hace referencia a un rey que tuvo que darle una lección a su hijo. ¿Y de qué manera le dio esa lección? Haciéndole creer que lo que el hijo estaba viviendo era un sueño. Pero después toda la situación se pudo resolver. No nos vamos a extender acá. Aquí, ¿cuál de las siguientes expresiones completa el recuadro vacío? Usted, hay cuatro informaciones.
te menciona aquí que se inspira en las nuevas estrofas, te dice aquí que son más sobrios que los modernistas. Este movimiento surgió después del modernismo. Y dice que su representante, acá hay un dato, es Federico García Lorca. Dice que se inspira en la poesía tradicional, en el folclore, y eso es cierto. Solamente con Federico García Lorca sabemos que es la generación del 27. Es la respuesta. Y por último, ¿cuál de los siguientes escritores cultivaron el género de la novela en la República Dominicana en 1920? Estos dos autores del grupo 1 fue en el siglo XIX. Joaquín Balaguer, Max Enrique Sureña, publicaron obras, pero ellos fueron ensayistas y críticos. Juan Bosch y Sócrates Nolasco se caracterizan principalmente por los cuentos, pero Federico García Godoy y Tulio Manuel Cestero son novelistas, pero de las dos primeras décadas del siglo XX. Bueno, lo último que le debo decir el día de hoy es que agradecemos los comentarios que han hecho porque nos permite ir mejorando. Gracias por el granito de arena que cada uno de ustedes ha aportado de una u otra manera. Debo recordarles, es muy importante que lean, repasen, revisen textos, busquen repase. Algún compañero tiene repasos de pruebas nacionales, revísenla porque tener no pesa y el conocimiento da vida. Entonces me despido con ustedes, me despido de ustedes. Hasta aquí este trabajo, esperando que lo aprovechen. Estuvo hasta este momento Juana la Antigua. Muchísimas gracias.